El tema a considerar en esta oportunidad es el pecado. El mismo constituye una violación o desacato a los preceptos de Dios, producto de la desobediencia, además que crea en el hombre una ceguera tal que impide el darse cuenta que está bajo su influencia, llevándolo cautivo a la esclavitud. Esta palabra proviene del latín peccatum, cuyo significado es delito, falta o acción culpable. Desde el punto de vista bíblico lo observamos en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo pecado se hará manifiesto por medio de la ley en el juicio del trono blanco. Los libros de las obras de los hombres se abrirán para pagar a cada quien según haya hecho en esta vida. ¿Dónde se origina el pecado? Este tuvo su comienzo en la patria celestial cuando Satanás y un grupo de huestes espirituales desobedecieron y se opusieron a la voluntad de Dios. Esta rebelión la podemos corroborar en Apocalipsis 12:9, quien señala: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Adán y Eva gozaban de santidad, pureza, felicidad. No había culpa de nada. Eran libres de toda condenación. Pero después que Eva fue engañada por Satanás y desobedeció, ocasionó lo que se conoce como la caída del hombre, siendo expulsados del huerto del Edén por el pecado y llevando como consecuencia final la muerte espiritual. Todo este daño alcanzó a la humanidad. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de este desplome, el hombre se corrompe continuamente, física, moral y espiritualmente, por la ruptura entre Dios y él. Es notorio el deterioro en las personas que no cuidan las palabras que salen de su boca. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Hacia dónde y con qué intención tienen puesta su mirada? ¿Cuál es la tendencia de sus pensamientos o maquinaciones? Así como también la intención y los deseos del corazón. Proverbios 21:4 señala: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Todas estas manifestaciones hacen vulnerables al ser humano ante el pecado. El desconocimiento y la omisión de los principios morales y espirituales descritos en la palabra de Dios no eximen al hombre de su culpabilidad. Santiago 4:17 señala: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Además de las particularidades antes mencionadas, existen rasgos característicos donde el hombre se involucra, tropieza y cae. Algunos de ellos son la actitud apática, o qué me importa, en rechazo hacia el mensaje de Dios. Jeremías 5:21 dice: oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. La mentalidad del hombre, Efesios 4:18 y 19 señala: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Observe que no se trata de solo conocer el pecado, sino entender su manifestación para poder escapar de sus garras. La avaricia
Esta se asocia al afán excesivo y desordenado de tener riqueza para atesorarlas. Este deseo e impulso toma el primer lugar en la vida del hombre. Primera Timoteo 6, 9 al 10 en su parte A señala lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La tentación. Muchas veces las personas se preguntan, ¿qué hice para merecer esto? Pero no es más que su incapacidad de comprender su propia conducta. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Esta tentación expone al hombre voluntariamente frente al objeto que conlleva el pecado, cautivado y encantado, con poca posibilidad o ninguna de vencerlo. Esos son los deseos carnales, la pasión desenfrenada. Luego su imaginación es recreada para finalmente cumplir su cometido. La acepción de personas. No debe existir en nosotros una acción ventajosa, favorable, que muestre inclinación preferencial ante una persona respecto a los demás. Santiago 2.9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La fornicación. Este pecado está referido a la consumación de cualquier acto sexual. El apóstol Pablo hace énfasis de este como el que tienta su propio cuerpo a sabiendas que el mismo es templo y morada del Espíritu Santo. Primera los Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otras peculiaridades del pecado son el orgullo, la soberbia, la rebeldía, los actos deshonestos, la codicia, la infidelidad, la malicia, los vicios, la enemistad, la injusticia, entre otras. Todas ellas conducen a un punto de convergencia que se llama muerte. Romanos 6:23 en su parte A expresa claramente lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte está referida a la separación espiritual entre Dios y el hombre, producto de haber inclinado su corazón a la corriente de este mundo a espaldas de su consejo. Asimismo, el apóstol Pablo describe la naturaleza maligna del pecado en su propia vida. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte al que se refirió el apóstol Pablo era al horrible método de ejecución que fue usado por los romanos para matar a los hombres paulatinamente. Ataban un cadáver a la persona condenada de tal manera que no podía liberarse de él. Entonces la carne podrida del muerto comenzaba a contaminar al prisionero. Inevitablemente, enfermedades e infecciones terribles producían una muerte lenta y dolorosa. Existe un solo pecado que no puede ser perdonado. Observemos la siguiente cita. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y Marcos 3:29 señala, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia es una ofensa, insulto o irreverencia contra Dios en la obra que ejerce el Espíritu Santo en revelar la condición del hombre.
La persona entra a un estado de depravación espiritual a tal extremo que se burla y rechaza la redención que viene por medio de la gracia divina. La palabra de Dios también menciona que existe un pecado de muerte física. En 1 de Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este pecado de muerte es para los hijos de Dios. La Biblia no tiene una clasificación o caracterización para este, pero lo que sí es claro es que este pecado es continuo, consciente, deliberado, premeditado, no es llevado al arrepentimiento. Es tanta la continuidad agraviante de esta falta que llega el momento que nuestro Señor no lo puede permitir más y decide tomar la vida del creyente para que el Evangelio no sea señalado en perjuicio por el mal testimonio. Quiero acotar lo siguiente: esta muerte no conlleva perder la salvación del alma. Ejemplo de ello lo vemos en 1 Corintios 11, respecto a la cena del Señor, en la cual muchos dormían por falta de discernimiento espiritual. Y 1 Corintios 5 menciona el caso de inmoralidad del joven que vivía con su madrastra. El apóstol Pablo dice que esa persona debería ser entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Esta situación nos debe llevar a reflexión. Los cristianos debemos estar constantemente en comunión con el Señor, ya que nuestra vida debe ser restaurada todos los días a través de su perdón por medio del arrepentimiento. Son muchas las consecuencias del pecado en el hombre. Juan 10:10 en su parte A señala que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En la actualidad este versículo se afirma claramente con las siguientes estadísticas. Lo que va del año se han producido 340.480 suicidios en el mundo, 794.120 muertes por el alcohol, 1.600.000 muertes por el cigarrillo, 534.000 muertes por el HIV-Sida, 14.400.000 abortos, un promedio de 27.500 muertes diarias por hambre. 2 de cada 5 matrimonios terminan en divorcio, siendo la mayor causa la infidelidad. La comunidad LGTBQ+ sigue expandiendo su dominio, ahora apoyando al movimiento pederasta y la ideología de género. Hay una razón por la cual el hombre le dice bueno a lo malo y a lo malo le dice bueno. Juan 3:19 lo expresa claramente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque la tendencia del hombre se incline a la maldad, existe una salida para librarse de este mal: someternos a la voluntad de Dios, reconociendo y confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Asimismo, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy aprendimos que la destrucción del hombre tiene una estructura de 3 eslabones: la desobediencia, el pecado y finalmente la muerte. Pero en Cristo seremos más que vencedores, ya que está dispuesto a perdonar toda nuestra naturaleza pecaminosa. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias porque has pagado el precio en la cruz con tu Hijo amado, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, y a ti sea toda honra y toda gloria en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.